Números 35, versículos 2, 6, 11 y 12. El tema que vamos a desarrollar es la herencia del Cristo, nuestro refugio. Amén, hermanos. Así que tenemos una bendición preciosa que el Espíritu Santo quiere recordarnos y seguirnos recordando por medio de su palabra. Así que dispongamos el corazón, que sea Él quien nos ministre y nos revele al Cristo siempre. Amén. Leemos esos versículos de Números 35. Póngase en pie conmigo, por favor. Dice Números 35, 2, 6, 11 y 12. Amén. No vamos a leer todos los versículos porque sería muy largo. Solo vamos a leer los principales. Amén. Dice en la Escritura, Números 35, 2. Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Versículo 6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Versículo 11. Os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriera a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Amén. Ahí dejamos la lectura. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te exaltamos y damos honra y gloria a tu nombre. En el nombre de nuestro amado Señor y Redentor, Jesús, el Cristo eterno, el Mesías Cristo de Dios, nuestro Señor y Redentor. Agradecidos, Señor, por esta bendición única y preciosa que tenemos en la fe de tu nombre, Señor, que es de conocer, Señor, y el olor de tu conocimiento que tú nos sigues ministrando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y de ser hechos hijos tuyos, sacerdotes, Señor, para ti. Bendito Dios, gracias. Precioso Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, Señor, ministranos, por favor, de principio a fin. Abre nuestro entendimiento, revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo en todo momento. Enséñanos, instrúyenos, Señor. Ayúdanos a ser edificados cada día en esta fe preciosa que nos ha sido dada. Bendito sea tu nombre, Señor. Toma control de palabras y pensamientos. Sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, nuestro Señor Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Ya están sentados y para qué le digo que están sentados. Nomás digo amén, como van para abajo. Amén. Bien, amados. El Señor está dando instrucciones, como hemos venido viendo, a su pueblo para cuando tomen posesión de la tierra. Amén, hermano. Cuando los israelitas llegaran a tomar posesión de la tierra prometida, mis amados, es un símbolo de la redención. Amén. Es un símbolo de la eternidad con Dios. Amén. Del lugar de destino del pueblo de Dios, donde podía estar en comunión con Él permanentemente. Amén. Y ser su pueblo y Él ser su Dios. Eso fue el propósito de Dios desde el principio, ¿verdad? Cuando le dio la promesa a Abraham, le dice: haré de ti una nación muy, muy grande, ¿verdad? Y te daré una tierra, ¿verdad? Y entonces había la promesa de la tierra y de la nación que Dios formaría de la descendencia de Abraham. Y seré tu Dios y el de tu descendencia para siempre, y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, lo que Dios estaba prefigurando ahí es la obra del Cristo. Amén. Siendo dada como el pacto al pueblo,
la fe en ese pacto significa y simboliza la fe en el Cristo. Porque el pacto es la promesa del Mesías Cristo que vendría de la descendencia allá en esa tierra. Amén. Y mediante esa fe, pues Dios formaría ese pueblo, y ese pacto es el que permitiría la comunión con Dios. Amén, hermano. Entonces, sucedió lo que usted y yo ya sabemos, que la descendencia de Abraham fue una descendencia muy obstinada, muy necia, muy incrédula. Y no por gusto el Señor dejó permitió eso, porque dice que es para nuestra enseñanza. Y nosotros ahora, habiendo recibido el pacto de la fe en el Mesías Cristo, que ese Mesías Cristo ya vino, que la promesa que Dios le dio a Abraham ya se cumplió, amén, que el Mesías Cristo ya consumó la obra del Cristo, amén, y que por la fe en ese pacto, en esa revelación del Cristo, amén, y en ese sacrificio del Cristo, nosotros ahora somos hechos parte del pueblo de Dios. Amén. Somos hechos pueblo de Dios. Amén. Y la promesa que encontramos en Éxodo 19, 5 y 6 dice, y en el versículo 6, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces la fe en el pacto tiene la promesa de hacernos y hacer a todo aquel que cree un reino de sacerdotes y gente santa para Dios. Amén. Pero como decía, esta descendencia de Abraham fue rebeldísima. Y Dios dice, yo no quiero que ustedes sean como ellos. Amén. Porque tenemos el pacto, hermano. Porque la bendición de Dios, que es la fe en su Hijo y en su sacrificio eterno, ya la tenemos. Amén. Y decía hace un ratito, es la bendición más grande que jamás nadie, ningún ser humano, ningún ser creado podría imaginar tener. Y es tan grande esta fe, mis amados, que no todos la tienen. Amén. Porque Dios la revela a aquellos que Él conoce. Mire esto, por favor. Dios revela la fe de su Hijo, la fe del pacto, a aquellos que de antemano conoció, que creerían en su palabra, que creerían en su Mesías Cristo, en su ungido, que pondrían su fe plena en Él y vivirían por esa fe. Amén. Entonces, en ese sentido, hermano, que usted y yo estemos creyendo como la Escritura revela, y como el Señor Jesús, el Cristo, es revelado en toda la Escritura, óigame, es un motivo de gozo, es un privilegio, hermano. Amén. Y como decía el Señor, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios. Y en eso está encerrado, hermanos, el hecho de que no nos hace falta nada si Él es nuestro Dios. Y David lo expresaba en Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, ¿verdad? Si Jehová, si el Señor Dios es nuestro pastor, amén, y está hablando también del Cristo, porque Él dijo, yo soy el buen pastor, amén, ¿qué falta podemos tener? ¿Qué cosa puede haber en nuestra vida de la cual tengamos deseo o añoranza? ¿Verdad? Ay, como quisiera, ¿verdad? Como dice el hermano de Maná. Hay un hermano de Maná que dice, como quisiera, ¿verdad? Bien, hasta el nombre, Maná, miren, hablando de la Biblia. Entonces, como quisiera tal o cual. Ay, como me hubiera gustado. ¿Qué expresamos en esa
¿O qué estamos diciendo con esta expresión? No estamos satisfechos. Es insatisfacción. Y yo no digo, pues, que no podamos en nuestra naturaleza humana anhelar cosas. Pero no debe ser nuestra motivación principal. Amén. Si el Señor me permite tenerlo, gloria a Dios. Si no me permite tenerlo, ya lo tengo a Él, no necesito más. ¿Verdad? Como dice aquella alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y lo que decía David, ¿verdad? Que esa alabanza ese canto está inspirado en lo que David decía. Fuera de ti, aparte de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿será que podemos expresar nosotros esa verdad? ¿O podemos decir libremente esas palabras? Señor, aparte de ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra, nada. El problema es que llegar a esa convicción, hermanos, es una obra del Espíritu Santo en nosotros, haciendo morir nuestro ego, haciendo morirnos a nosotros mismos. Y claro, la disposición que usted y yo debemos tener. Porque si yo tengo la fe, pero todavía estoy como estaban los israelitas, nos acordamos de las grandes platadas de sopa que nos tomábamos. Dice, nos acordamos de la carne y de los puerros, de la cebolla, que hartadas nos pegamos, decían ellos, ¿verdad? Anhelando cosas perecederas. Amén. Cuando, ¿qué tenían ellos de parte de Dios? Un alimento superior, hermano. Tenían al Cristo, tenían el maná, que caía todos los días en una porción abundante de más de 2 libras por cabeza. Que solo tenían que ir y recoger. Amén. Y ese pan, hermano, venía por eso es que se le llamó maná. Entonces, ¿qué es esto? Eso no es algo que venga ¿de dónde salió? Del cielo. Por eso es que el Señor Jesús dijo, yo soy el maná, yo soy el pan que vino del cielo. Y ese pan contenía, hermano, ese maná contenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Eso es lo que el Señor, ¿qué nos está dando a entender con eso? Que su palabra es suficiente para llenar nuestra necesidad espiritual y física también, hermano. Porque, óyame, los deseos del mundo son, le dicen quimera, pues es como una ilusión, hermano. ¿Sí? Y la satisfacción que producen es momentánea. Si la satisfacción de las cosas del mundo fuera permanente, la gente solo pasara en fiesta. Y las fiestas nunca van a acabar. Pero sabe usted que de todo tipo de celebraciones tienen principio y un fin. ¿Ah? En el ratito están alegres, y después ¿cómo termina? Cansados, ebrios, ¿verdad? Si es posible golpeados, con indigestión. Hago mí. Pero ¿cómo lo ve las personas? ¡Ay, no! Es que, pues sí, uno no se va a morir, hombre, ¿verdad? No hay que hacerse triste, dice. Hermano, porque lo que está expresando el hombre cuando busca esas satisfacciones temporales, hermano, es su necesidad espiritual. Es que hay un vacío, ¿verdad? Y quiere llenarlo con cosas que le estimulen su carne, bebidas, cosas, mujeres, etcétera. Usted tiene bienes materiales, oro, plata. Mire que esos señores
que llegan a tener mucho dinero allá en Estados Unidos. Si por poco andan cadenas de esas para jalar tractores, ¿vale? Y ya no les caben, no les alcanzan los dedos para poner en lugar de chicotes. Y sí, a mí, mire, yo gracias a Dios, bueno, el anillo de matrimonio, el único que aguantaba, pero ya no me quedó, quizás, o se encogió, o yo engordé de hueso. Pero mira, bueno, el reloj, yo me lo quito porque me molesta. Y ya me imagino andar una gran ancla aquí que no marque. ¿Y eso qué tiene, pues? Diamantes. ¿Y qué hace con un diamante? Lo usa. Ahí tiene que cuidarlo para que no se raye, para que no pierda el brillo. Y tiene que guardarlo en una caja fuerte, si no lo van a robar. ¿Qué le parece a usted? Entonces, al final, todos esos anhelos del hombre son pasajeros. Porque sí satisfacen, pero satisfacen la carne. ¿Y cómo la satisfacen? Temporalmente. ¿Por qué? Porque la escritura en el libro de Proverbios habla del que es dado al vino. Dice que él se contenta, ¿verdad? Zumbando ahí el alcohol, ¿verdad? La copa. Y termina, dice, al día siguiente que no sabe qué pasó, ¿verdad? Dice, me golpearon y no sentí, con los ojos todos morados. Y después dice, volveré a... Porque al final eso no llena el vacío del hombre, ¿sí? Entonces, tanto aspectos sentimentales, ¿verdad? Gente que piensa que necesita el cariño o la compañía de alguien, ¿entiendes? Y que, no, pues, ¿verdad? No nos va a estar solo. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer. Ya se le agregó usted, digo yo que el hombre. Pero bien, el punto es que, hablaba en términos generales, pero está hablando de la unión en el matrimonio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con la mayoría de personas? Que primero no quieren cumplir el orden de Dios. Y saltándose el orden de Dios, ¿verdad? Empiezan a probar con una, o con uno, o con otro, con una, con otra. ¿Me explico? ¿Y qué tiene de eso? No hay. Y además hay una contaminación terrible, hermanos, en los actos sexuales fuera del matrimonio, como no tiene idea. Personas que aún, óyame, habiéndoseles dado la palabra, el evangelio, pero esas ataduras, porque ese tipo de relaciones que están fuera del orden de Dios se vuelven ataduras, se vuelven lazo. Entonces, oye, eso los arrastra y les importa un pepino el evangelio, ¿verdad? Según ellos, satisfechos en su anhelo humano, ya el evangelio pasa a segundo plano. ¿Se entiende, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque se necesita, hermanos, la obra de Dios en el hombre para producir esa transformación y para que ese corazón deje de desear solo lo terrenal y solo lo físico. Amén. Y que encuentre en la comunión con Dios, encuentre en la fe del Cristo la satisfacción. Amén. Entonces, en esa condición espiritual ya resuelta, lo que corresponde a las necesidades físicas, dice el Señor, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios sabe que usted necesita un esposo, pues Dios le va a dar un esposo, pero un esposo, uno, no uno diario, uno. Que usted necesita una pareja, una esposa, Dios se la va a proveer. Amén. Y usted va a encontrar en esa persona, está conmigo, hermano,
va a encontrar en esa persona el complemento de su ser. Va a haber realmente un entendimiento en el espíritu y en términos de las relaciones interpersonales. No va a estar usted deseando otra u otro, como pasa en los que, amén, como pasa en los que no tienen al Señor, ¿verdad? Que, ay, es que quizás no era este o no era esta, ¿verdad? Voy a dejar esto, voy a dejar esto y voy a buscar otro. Y eso como digo, es indicativo de que en realidad la necesidad espiritual, que es la fundamental, no ha sido satisfecha. Y el Señor eso le dijo a su pueblo. Tienen el pacto, tienen la promesa del Mesías Cristo. Yo lo voy a mandar y les va a saciar así como sacia ese maná que yo les mando. Es del cielo que va a descender. ¿Sí? Usted no necesita ningún alimento que provenga de los hombres. Es Dios el que se los manda. Por eso es que lo que verdaderamente produce satisfacción en el espíritu del hombre es la fe del Cristo. Lo demás es religión, porque viene del hombre. La religión viene del hombre. Las doctrinas, mire, por muy complejas o muy completas que puedan estar en términos teológicos, las doctrinas terminan siendo doctrinas de hombres. Porque la verdadera doctrina es la doctrina de Dios, la doctrina del Cristo. ¿Verdad? Y cuando usted y yo querramos saber si lo que estamos haciendo o lo que estamos obedeciendo es la verdadera doctrina de Dios, pues vamos a la palabra. No me tienen que sacar otro libro, ¿me entienden? Que mire, aquí está este libro que es la interpretación de la Biblia. Aquí está este otro libro que es el complemento de lo que Dios no había revelado allá. Óyeme, mire qué delicado es esto. Los israelitas recibieron el pacto, ¿verdad? Que es toda la revelación y el anuncio del Cristo en los 66 libros del Antiguo Testamento. Esas son las escrituras. El Señor dijo, Moisés, los profetas y los salmos, porque así estaban agrupadas, ¿verdad? La Torá, que son los 5 libros que escribió Moisés, ¿verdad? Los profetas, que ya sabe usted todo lo que son, y los salmos, donde se agrupaban los escritos poéticos, ¿verdad? Pero todas esas son escrituras inspiradas por Dios, es palabra de Dios. Entonces, les da el pacto. Pero ¿qué hicieron ellos con esa revelación de Dios? Lo tomaron a su manera, a su comprensión, a su razonamiento. Entonces aquí está la ley. Esto es lo que tenemos que cumplir, Señor. Sí, pero en la fe del pacto. Entonces ellos no quisieron. Sí, miren, Éxodo 19:5 es clarísimo. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces, el pacto, hermanos, no era la ley misma. El pacto era la promesa del Mesías Cristo, implícita en la ley, amén. Pero dice, si guardareis. ¿Qué es guardar? Guardar es atesorar, guardar es defender, es creer. Yo les estaba diciendo, créanme. La ley yo no se la doy solo para que háganse para acá, hoy háganse para allá, hoy hagan esto, hoy hagan lo otro. Eso es lo que la religión enseña. Y le voy a decir una cosa. Como ellos tomaron la ley a su manera, el pacto revelado, que no era solo la ley, sino toda la escritura que anunciaba el Cristo, amén, empezaron a hacer sus propias interpretaciones. Y ahí tiene usted dos compendios de comentarios o de interpretaciones solo de la Torá, ¿verdad? Uno se llama el Talmud y el otro es la Mishnah. Y ahí están todos los rabinos haciendo sus propias interpretaciones.
Y óigame, los israelitas le creen más y obedecen más lo que dicen los rábanos o los rabinos que lo que dice la propia palabra de Dios. Y el Señor Jesús, cuando los confrontó, se acuerda que le dijo: ustedes, dice, son impíos. Cuando le digo hipócritas, hipócrita es una traducción muy vaga. La propia palabra, o la mejor palabra que describe esa palabra que el Señor dijo en el idioma griego, es impío. Ustedes son impíos porque enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Es decir, ustedes agarran la palabra pero la interpretan a su manera. Ustedes le dicen a las personas: no te preocupes, aquí dice esto, pero se interpreta de este modo y no importa si vos no cumplís con atender a tu padre y a tu madre, con honrarlo, si es que vas a dar las ofrendas para Dios. No, hermano, es que el Señor, esas son dos cosas diferentes, ¿no? Como el que dice que porque ofrenda no diezma, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si usted le quiere dar al Señor, o sea, lo va a hacer en la convicción que es para el Señor. Amén. Y no a la interpretación de las personas, de los hombres. Amén. Ahora, por eso es que ellos, antes de entrar a la tierra, el Señor primero, recuerden lo que les dice el Señor, ¿verdad? Que van a ir a tomar posesión de la tierra. Les dice el Señor que echen a los moradores de la tierra. ¿Amén? Y entonces ahí les está hablando de un corte, ¿verdad? O de una separación de las costumbres, ¿verdad? De ellos con las costumbres del mundo. Dios le estaba diciendo: santifíquense para mí. Ustedes son mi pueblo. Y tienen que distinguirse como mi pueblo. Ahora, distinguirse como el pueblo de Dios no es andar determinada ropa, ¿verdad? O una señal así como una mantelina o cosas por el estilo. Eso es una señal externa. Pero la verdadera señal del pueblo de Dios es el testimonio. Es la fe del pacto. ¿Verdad? Muéstrame tu fe sin hechos y yo te voy a mostrar mi fe por mis actos, por lo que yo hago. Lo que nosotros hacemos debe demostrar la fe que nos ha sido revelada. Amén. Y entonces estas personas, como digo, Dios les dice: vaya, echen. ¿Pero qué hicieron? Más adelante vamos a ver que ellos entraron, conquistaron y de repente dijeron: no, para esto, a esto lo vamos a dejar. ¿Se entiende, hermano? Y por eso es que dice el Señor: si ustedes no los echan, pone la condición, les van a estorbar. Van a hacer aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. No van a ver con claridad para hacer mi voluntad y no van a caminar como deben caminar. Van a caminar en el pacto. Amén. Van a caminar, sí, pero no como debemos, ¿verdad? Así cojeando, ¿verdad? Y choco, pum, pegándonos en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, y esa no es la voluntad de Dios, hermano. Entonces, por eso, además les dice el Señor, y de eso estamos hablando aquí en el capítulo 35 que vimos, que estamos leyendo. Y Dios habla de la herencia que habían de tener la tribu de Leví. Aclaro aquí. Dios le dice a Moisés, ¿se acuerda antes de que entren a la tierra? Les dice: miren, todos van a tener su herencia, ¿verdad? Menos la tribu de Leví. ¿Qué es la tribu de Leví? Ellos van a ser mis sacerdotes. Ellos me van a servir en el servicio del templo. Por tanto, la herencia de ellos, ¿verdad? Soy yo. Miren qué bien. Yo soy la herencia de los levitas, de sus sacerdotes. Y lo que sí van a hacer es
apartar el diezmo para ellos, para el mantenimiento de los sacerdotes. Amén, hermano. Ahora, pero en cuanto a la tierra, entonces Dios está confirmando aquí, les dice en el versículo 2, miren, manda a los hijos de Israel, esto se lo dice a Moisés, que den a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Son los sacerdotes. ¿De quién son símbolos los levitas, hermano? ¿De quiénes son símbolos? De usted y de mí. Somos los sacerdotes. Amén. De Dios. Somos sus ministros. Entonces dice el Señor, den a los levitas la posesión de su heredad. Ciudades son ciudades para que habiten. No iban a tener grandes extensiones. ¿Entiende esto? Es solo para que habiten. Amén, hermano. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo como su pueblo, como sus sacerdotes? Que tienen cuidado de nosotros y que no debemos anegar más de lo que necesitamos, hermano. Si somos sus siervos, ¿para qué queremos hacernos ricos? Y el apóstol Pablo exhorta y dice, ni queráis haceros tesoros o riquezas, dice, la cual amando muchos se extraviaron de la fe. Porque cuando nosotros, hermanos, pensamos que la bendición de Dios es dinero y es riqueza y es comodidad, ya hemos cerrado el camino. La bendición de Dios es la fe en el Cristo, es la revelación del Hijo de Dios. Amén. Y la certeza de nuestra salvación y nuestra redención y nuestra condición de hijos de Dios. Entonces, anhelar como algo de importancia primaria las cosas de este mundo nos puede apartar de la fe. Amén, hermano. Porque procurando enriquecerse, dice, procurando enriquecerse, caen en lazo. Porque mire, el que busca riquezas tiene que ocuparse en hacerlas. Las riquezas no vienen solas, ¿verdad? Aunque hay gente piensa que se va a hacer rica de la nada, pero no, hermano. Eso requiere años y también capacidad para generarla, ¿verdad? Sin embargo, hermano, ¿qué hacen estas personas? Afanadas en obtener dinero y obtener cosas materiales. Ese afán los absorbe. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo digamos. O sea, ese afán los absorbe. Y terminan diciendo, ay, es que mire, fíjate, no tengo tiempo, no me queda tiempo de ir a la iglesia, ni tengo tiempo de oír los mensajes ahí por YouTube. Ay, es que miren, vengo bien cansado o bien cansada, no aguanto los pies. ¿Y quién la manda? ¿Con quién lo manda a ocuparse solo en eso? Si nosotros realmente tenemos la fe en el Señor, sí, trabajemos, pero no para que seamos absorbidos por ese afán. ¿Amén? Dijo el Señor, dejen a cada día su propio mal. Hay que trabajar porque hay que trabajar, ¿verdad? Porque el que no trabaja, que no coma. Pero que nos vamos a morir, hermano, y termina el día. Ah, no, pero es que yo tengo que rebuscar, ¿no? Por la chiquita, por el dinero, porque no alcanza. En Estados Unidos se ve bastante eso. Personas que tienen 3, 4 empleos, porque como allá es por hora, ¿verdad? Y ya solo llegan a dormir como a las 2 de la mañana y a las 4 ya van para el otro trabajo y así pasa. Cuando vienen a sentir, sí, tienen dinero, pero ya están todos enfermos, ¿verdad? Y lo que ganaron para que los entierren, sirven. Amén, hermano. Y eso no pasa solo en Estados Unidos, pero digo que ahí se ve más. Ahora, dice el Señor, les van a dar ciudades en que habiten. Y para que estén ahí, esa es la provisión de Dios para nuestra necesidad, amén. Y tendrán ellos, dice, las ciudades para habitar.
Y los ejidos, es decir, los terrenos baldíos, serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Amén. Ahora dice, él dice las medidas de los terrenos que iban a darle a los levitas. Versículo 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugien allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Amén. Y aquí entramos a un detalle importante. El Señor le dice a su pueblo, yo soy su heredad. Amén. Mis sacerdotes me tienen como herencia a mí. Amén, hermano. ¿Qué dicen los sacerdotes del Señor aquí? Dicen amén. Amén. El Señor es nuestra heredad. El Cristo es nuestra herencia. ¿Ah? Verdaderamente. ¿Verdad? Que sea así, mis amados. Ahora, y en esa condición de que nuestra herencia no es este mundo, hermano, no vamos a estar anhelando más allá de lo que podamos necesitar. ¿Amén? Y el apóstol Pablo lo decía, con tener abrigo, techo y sustento, estemos nosotros. Amén. Y ahí es donde menciona, búscame si pueden el versículo, y ahí es donde menciona el apóstol Pablo, de los que caen en lazo por el afán de la riqueza. Y primera Timoteo 6:10, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Desde el 9. ¿Perdón? Desde el 9. Ok. Dice, veamos desde el versículo 6. Mire, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es piedad aquí? Es la fe. Amén. Esa palabra piedad equivale a la fe, habla de la fe. Pero ¿qué dice? La fe acompañada de contentamiento. Es que, hermanos, si hemos creído, no es para estar anhelando o pidiendo o sintiéndonos angustiados por recibir algo que más de lo que ya Dios nos dio, ¿se entiende? Más de la bendición de Dios. Entonces el que pide de esa manera realmente no está contento. La fe acompañada de contentamiento es no desear nada más. Amén. Ahora dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Qué pasa con la gente que se preocupa y se afana por las cosas materiales? ¿Será que esos grandes millonarios se llevan los millones que tienen con sus manos? Para nada, hermano. A lo más que llegan es dejarle los zapatos, algún reloj, pero quizás solo para que lo vean, después lo agarran porque como lo van a echar a la calle, ¿qué va a sentir? ¿Están conmigo, hermano? Dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podemos llevar. Si alguno cree que se puede llevar el dinero, hermano, ya se equivocó. Si alguno cree que se puede llevar la casa, ya se equivocó. El carro, nada. Amén. Ahora dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios, mire, hermano, dice, vuestro Padre, si somos hijos, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Y para qué nos afanamos? O sea, sí trabajemos, ¿verdad? Pero no nos desvivamos en el afán del trabajo. Que ese afán no nos absorba y no nos permita ni siquiera dar gracias a Dios o hacer la obra de Dios. Amén, hermano. Entonces, porque, hermano, hay necesidad. Digo, Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Hace muchos años yo estuve sin trabajo, hermano. Y pasamos un año y un mes con mi familia sin que yo tuviera un empleo permanente. Y el Señor tuvo cuidado de nosotros en ese año. Fueron 13 meses. 13 meses. Y nos ocupamos en la obra del Señor. Sin la claridad del Evangelio, por cierto, pero allá andábamos nosotros. ¿Y cuál fue la oración que hicimos? Señor,
provee un trabajo donde podamos trabajar. Mi esposa decía, mi esposo puede trabajar de 8 a 4 de lunes a viernes para poder ocuparnos después de ese tiempo en tu obra. Y el Señor lo dio. Y hasta la fecha tengo ya más de 15 años de estar en ese empleo de 8 a 4 de lunes a viernes. Por eso es que usted me ve en actividad del Señor cualquier día de la semana, de las 4 en adelante, reuniones con pastores, seminarios, predicaciones, etc. Y sábados, si es todo el día necesario, todo el día. Y domingo también. Amén, hermano. Pero es que el Señor cumple su palabra, Él es fiel. Si nosotros creemos en Él, si nosotros confiamos en Él, hermano, Él nos demuestra su fidelidad. El problema es que no le creemos. Ahora dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo. Ahí está. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire cuánta gente por hacerse rica ha terminado enviciado y encarcelado. Porque el amor al dinero, hermanos, es la raíz de todo lo malo. El hombre pierde su dignidad, está dispuesto a perder su honra, todo. ¿Y cree usted que todas esas personas a las que hemos visto en vicios de corrupción, cree usted que andan bien galán en la calle? Y cuando la gente lo ve, es ladrón. El maestro se robó un montón de millones, ¿verdad? O es esta foto, algo así. Amén, hermano. Porque la codicia excesiva, el anhelo de tener riquezas y abundancia en este mundo. Y mire, esa trampa la está usando Satanás en medio de los llamados a ser pueblo de Dios. Porque la mayoría de congregaciones cristianas, evangélicas de este tiempo y de la línea cristiana, hasta no evangélica, de lo que le hablan es de bendición económica. Le hablan de prosperidad, le hablan de sanidad, todo, óyeme, todo tiene que ver conmigo, con mi cuerpo. Protección, bendición, sanidad, unción, todo terminando en sion, ¿verdad? Para la persona, ¿verdad? Prosperidad, dice, no es que los hijos de Dios tenemos que ser prósperos. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice allá ¿a quién fue? ¿Cómo se llamaba así? No. Al hermano, no. Pero le dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Filemón creo que vea. Y que tengas salud, le dice, así como prospera tu alma. Lo que le está hablando cuando dice seas prosperado en todas las cosas, que Dios te permita hacer todo lo que te propongas para Él, en el propósito. Eso es ser prosperado. De esa prosperidad está hablando, no está hablando de dinero. Que el Señor prospere lo que hacemos para Él. Amén. Y que tenga salud, sí. Como prospera tu alma. Es decir, si tu propósito es servirle al Señor, Él te va a dar la salud para que lo hagas. Amén. Y si es necesario que tengas un aguijoncito como el que tenía Pablo, te lo va a dejar. Pero no te vas a morir. Amén. Mientras el Señor no quiera, está conmigo, hermano. Ahora dice, caen en lazo, tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y pérdida. Y ya les puse los ejemplos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Todo el que codicia dinero ya dejó el evangelio, ya dejó la fe del Cristo. Gente que pasa pidiendo, Señor, mi carro, mi casa, ¿verdad? Cualquier cosa material, hermano, ya se extravió de la fe. Y que el Señor, el propósito de la revelación del Cristo y el propósito de Dios para el hombre no es bendecirlo materialmente.
El Señor Jesús no dijo, yo he venido a buscar y a prosperar a todo el mundo. ¿Para qué no digo eso? Digo, he venido a buscar y a salvar. El propósito de Dios es salvación. Amén. Lo que se había perdido. Entonces, sacar al hombre de su condición de muerte, de su condición de perdición, es el propósito del Evangelio. ¿De qué sirve que a la gente le estén ministrando y le estén hablando de prosperidad y todo si su alma no está siendo salva, no ha sido salva y no será salva? ¿De qué le sirve? Si gana todo, al hombre dice, si gana todo el mundo y pierde su alma. Entonces esta gente a la que le están hablando de prosperidad y de bendición material, la va a recibir, no de Dios, porque Dios no da de esa manera. Dios le da a sus hijos lo necesario, amén. Pero va a recibir, ¿y de qué le va a servir eso? De perdición, como dice aquí. Hunden a los hombres en destrucción y perdición. De perdición, ¿por qué? Porque pierden lo más importante, que es la fe del Cristo. Su vida y su propósito en la vida es que Dios los bendiga, que Dios los sane, que Dios los proteja, que Dios los guarde. Está conmigo, hermano. Que Dios los prospere. Y entonces, y lo que Dios está diciendo, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén, hermano. Entonces dice, ahí seamos sabios, ¿verdad? Ahora, por eso es que el Señor les dice, miren, si van a tener, denles para que habiten, lugares donde habiten. Propiedades extensas, no las necesitan. Solo necesitan donde sobrevivir, tener sus animales, etc. Amén. Pero también dentro de esa ciudad, mire lo que está Dios hablándonos aquí acerca del anuncio del Cristo. Las ciudades de refugio, dice, tendrán, ¿verdad que vimos el versículo 6 ahí? 6 ciudades serán de refugio. ¿Y en qué consistían estas ciudades de refugio? Ahora, mire esto. En ese lugar donde los sacerdotes habían de vivir, amén, y criar sus animales y todo, pero para poder servirle al Señor en el templo, ¿está conmigo? Claro, ellos tenían su familia, sus hijos y todo, ¿verdad? Y eran sostenidos por los diezmos del pueblo. Pero dice el Señor, de ahí ustedes destinarán, dice, 6 ciudades van a ser ciudades de refugio. Y dice el versículo 11, os señalaréis ciudades de refugio donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y aquí estamos hablando, hermano, de cómo, mire esto, como ministros del Cristo, como sacerdotes suyos, nosotros tenemos la solución para el mundo y para aquel que está en pecado. ¿Está conmigo? Aquel que necesita ser sacado de la muerte. Y ya lo voy a explicar, ya vamos a explicar aquí esto. Dice, versículo 12, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. ¿Quién era el vengador? Es que fíjense que en el tiempo si alguien, óigame por favor, de acuerdo con la ley, ¿verdad? El que mata, dice, va a tener que ser muerto de la misma manera. Si alguien mataba intencionalmente a alguien, hermano, el doliente, ¿verdad?, tenía el derecho de perseguir a ese homicida y matarlo, vengar la sangre. Amén. Ahora, ¿de qué es figura esto, hermano? De lo que dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, todo el que peca, y en ese momento esa condición del homicidio se entiende como el pecado. ¿Qué le correspondía? La muerte. Entonces, estas ciudades fueron creadas ¿para qué? Que eran unos espacios físicos, pues, ¿verdad? Lugares donde vivir. ¿Para qué? Para que pero dice el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Entonces, esto está hablando del pecado que nosotros heredamos. ¿Sí? Amén. El pecado que es perdonado por Dios, ¿verdad? En la obra del Cristo, es ese pecado que viene como herencia, que nos hace ser homicidas, ser pecadores, ¿entienden? Entonces,
¿Por qué dice sin intención? Y habla solo de sin intención. Porque usted y yo no pedimos a ser pecadores. Nacimos así por herencia. Amén. Pero Dios sabe esa condición. Y para esa condición ha provisto las ciudades proveyó en este tiempo las ciudades de refugio que representan al refugio de Dios en la persona de su Hijo y en el sacrificio de su Hijo a todo aquel que lo busca. Amén. A todo aquel que quiere ser librado de la muerte. ¿Se entiende, mis amados? Y dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre el juicio delante de la condición. Había que hacer un juicio, amén. Ese juicio está hablando del juicio de Dios sobre los pecados. ¿Cuándo se ejecuta el juicio de Dios sobre los pecados? Cuando la persona, usted y yo somos ministros, ¿verdad? Somos los sacerdotes. ¿Qué hacemos nosotros? Transmitir el pacto, la fe del Cristo, el testimonio del Cristo. Eso es lo que salva al hombre. El que cree pasa el juicio de Dios. Amén. Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, mediante el testimonio que usted y yo damos, la solución al problema del pecado, a la muerte por causa del pecado, está ahí en la fe del que crea el testimonio que usted y yo damos. Amén. Ahí por eso dice, se hará un juicio. Mire, versículo 25, para que entendamos esto. Versículo 24 incluso. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a esta ley. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado. Entonces, vaya, pero hay un juicio. Ese es el juicio de Dios sobre los pecados que ya fue ejecutado en la persona del Cristo. Entonces aquí dice, vaya, entonces se refugió, ¿verdad? En la fe del pacto, en la fe del Cristo, ya no puede ser perseguido por el vengador. Amén. El vengador, que es el que instigó el pecado, el que dio origen al pecado en el mundo, ¿verdad? Y el que quiere que todos los hombres se condenen, hermano. Amén. Ese vengador ya no puede entrar, ya no tiene acceso, ¿sí?, a producir muerte a ninguno que sea refugiado en la fe de Cristo. Amén. Y mire qué lindo, dice, y lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. Mire qué lindo, aquí la parte final del versículo 25. Y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Ya sabe quién es ese sumo sacerdote. Es el Cristo. Hasta la muerte, o sea, aquí estaba siendo provista la muerte del sacerdote eterno de Dios por el pecado. En ese sacrificio del Cristo estamos usted y yo refugiados, hermano. Amén. Y aquí es donde nosotros debemos, como decía al principio, estar agradecidos con el Señor. Porque, hermano, no somos salvos, porque por todas las cosas buenas que hagamos, ninguna obra buena agrada a Dios. Ninguna obra buena del hombre. Porque no son las obras las que agradan a Dios. Es una sola obra, la obra de su Hijo, el Cristo en la cruz. Es lo único que agrada a Dios y lo único que puede hacer grato al hombre delante de Dios. Sin fe, sin la fe del Cristo, es imposible ser grato para Dios. Por tanto, el que no cree en la persona del Cristo es abominable para Dios. Señor, es que yo me quiero. Tú sabes que yo desde chiquitillo nací en una vitrina. Jamás me he contaminado con el mundo. No he comido ninguna cosa inmunda. He permanecido en la iglesia todo el tiempo. ¿De qué estás hablando? Sos abominable para mí. Porque el pecado no está en lo que haces o no haces. El pecado está en vos. Vos sos pecado. Y esa condición de muerte y de pecado solo te puede ser quitada si ejerces la fe plena, eterna, firme.
determinada en la persona y obra de mi hijo. Si no, ya estás condenado, papi. Salud. Te veo allá en el juicio final cuando te mande para el infierno. Eso es lo que Dios está diciendo. Fuera del Cristo, fuera de la fe del pacto, fuera del refugio, de esa ciudad de refugio en el Cristo, Dios no salva a nadie de la vida. Y este sacerdote que habría de morir, ¿verdad?, produciría la libertad. Allá estaba en la ciudad de refugio, ¿estamos? El sacerdote que estaba vivo cuando él llegó tenía que morirse para que quedara ya exculpado, pudiera salir de ahí y ya nadie lo persiguiera. Amén. Amén. Dice el versículo 26. En su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Amén. Ya el Cristo ya murió, hermano. Y nosotros hemos vuelto a la tierra de nuestra posesión, a nuestra heredad, que es nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En esa herencia, hermanos, debemos gozarnos. En esa herencia debe estar nuestra satisfacción plena. Fuera de ti, nada es bueno. Nada. Nada es nada. Ahí sí, miren. Mi mujer, nada. Mi esposo, nada. Mis hijos, nada. ¿Verdad? Mi suegra, mi papá, nada. Mi dinero, nada. Y no que usted va a regalar lo que tiene, ¿verdad?, sino que nuestro corazón no tiene que estar puesto en eso. No pongáis, dice, vuestro corazón en las riquezas. Porque miren, cuando, como dije hace un rato, la persona pone su anhelo y su propósito en las cosas de este mundo, pierde la fe, la pierde. Y lastimosamente tenemos millones de personas que dicen que son creyentes en el Evangelio, pero que su propósito y su gozo no está en el Señor. Su propósito y su gozo está en las cosas de este mundo, en tener protección, en tener bendición, en tener salud, en tener prosperidad, no en Dios como tal. El día que pierdan eso, ya no, dejan de ir a la iglesia, se van al mundo, dicen ellos, y en el mundo han estado siempre. Nunca han estado con Dios. Porque se autoengaña todo aquel que cree que el propósito de Dios son las cosas de este mundo. 1 Corintios 15, 19, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo: si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida. Pero ahí está la escritura, la gente no la ve. Unción, bendición, declare, toque lo que usted quiera. Dijo el Señor que todo lo que toca la planta de un pie será suyo. Eso no era para nosotros, eso era para la promesa de la tierra, hermano. Y en todo caso, para nosotros aplica en el sentido espiritual, porque Dios nos manda a conquistar la tierra. ¿Y cuándo conquistamos la tierra? Cuando compartimos el Evangelio y cuando nuevas personas creen. Amén. Y son pasadas a formar parte de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios. Ahí estamos conquistando. Ahí sí vayamos, ¿ven? Vayamos, y donde usted vaya, va a llevar salvación. Donde usted y yo vayamos, vamos a ir a establecer el reino de Dios. Amén. Porque el reino de Dios no está en esta tierra, el reino de Dios está en cada uno de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesús como el Cristo, como nuestro Señor y Redentor. Amén. Entonces, mis amados, podemos y debemos estar agradecidos con Dios y plenos en la fe de nuestro Señor Jesús. Y si eso, hermanos, nos provoca satisfacción, nos provoca plenitud, óigame, estamos en el camino correcto. Estamos permaneciendo en la fe, no nos hemos apartado de la fe. Amén. El día que deje de ser la fe en el Evangelio de Dios nuestra principal motivación,
entonces ya habremos perdido la fe. Pero que el Señor nos guarde de eso. Amén. Colosenses 3, versículos 1 al 3. Quisiera que leyéramos eso para cerrar, hermanos. Colosenses 3, versículos 1 al 3. Filipenses, Colosenses. Aquí está. ¿Ya lo tiene, hermano? Mire qué lindo. ¿Qué nos dice el Señor a los creyentes en el Cristo? ¿Qué nos dice? Lea ahí conmigo, por favor. Ya sea en su Biblia electrónica o en su Biblia física. Aquí ya no parece que venimos a la iglesia, pero en fin, va. Dice, si es que, si no. Si pues habéis resucitado con el Cristo. Se da cuenta que la resurrección que se produce en nosotros es a la comunión con Dios, a la vida plena, a la vida eterna con el Señor. Ahí resucitamos para Dios. Si pues habéis resucitado con el Cristo, buscar, dice, las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Y qué está haciendo la gente? La mayoría de gente ahora dice que cristiana es, pidiendo solo cosas de eterno. Hacen listas de peticiones, ¿verdad? Ya me concedió esta y esta, y ya voy por la 20. No le está concediendo eso. Dios no se ocupa en eso. Si pues habéis resucitado con el Cristo, buscad las cosas de arriba, allá donde está el Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué más claro quiere, no? El verdadero hijo de Dios no está afanado en las cosas de este mundo, en hacerse rico, en tener protección, en tener bendición, en tener prosperidad. O en estar pidiendo solo por salud, no quiere enfermarse nunca. Ahí sale diciendo un bayuco que el que se enferma de cáncer dice que el hijo de Dios no puede enfermarse de cáncer. Vaya, mira, ¿de dónde lo saca en la Biblia? Estamos expuestos a toda enfermedad, hermano. Y nos vamos a morir de lo que el Señor diga, de cualquiera de esas situaciones. Amén. O nos podemos morir tan sanos como el gusano. Porque déjame decirle que no solo los enfermos se mueren. Ya se mueren más los sanos que los enfermos. Y hay enfermos que pasan 20, 30 años enfermos y no se mueren. Y hay sanitos que a los 25, ¡pum!, se van. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Amén, hermano. Habéis muerto. Y vuestra vida, como ya morimos al mundo, nuestra vida en el Señor, esa vida eterna que ya revivimos, está escondida con Cristo en Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, mis amados. Pónganse en pie conmigo, por favor, y demos gracias al Señor. Oramos para tener un poco de meditación en lo que el Señor nos ha ministrado por su Espíritu Santo en su palabra. Bendito Señor y Padre. Bendito sea, Señor. Qué bendición tan grande nos ha dado, Señor. No alcanzamos aún a comprender la grandeza de esta bendición, Señor. Pero tu palabra nos quiere recordar y tu Espíritu Santo nos ministra para que entendamos, Señor, que excede a todas las riquezas de Dios, que excede a todos los placeres y los gustos que puedan haber en la tierra, Señor. Que teniendo, Señor, la bendición tuya, nada podemos desear aquí en la tierra, Señor. Que si tú eres nuestro pastor, amado Señor Jesús, nada nos faltará. Nada nos faltará, ni ahora, ni nunca. Mientras vivamos y en la eternidad estaremos contigo, Señor. Pero por favor, Señor, ayúdanos a entender el verdadero propósito de nuestro llamado, el verdadero propósito de la revelación del Cristo y de la fe del Cristo en nuestra vida. Y es que seamos tus ministros, es que compartamos este testimonio, es que llevemos este mensaje y el testimonio de la fe en el Cristo a los que no lo han oído, de la verdadera fe del Evangelio.
Ayúdenos, por favor, Señor, a disponernos, a que podamos despojarnos y estemos dispuestos a despojarnos de aquellas cosas que nos atan al mundo y nos apartan de hacer tu voluntad. Y como tú dijiste, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. No es que vamos a dejar de trabajar, no es que nos vamos a ir de este mundo, pero que nuestra prioridad, Señor, fundamental seas tú. Y nuestro gozo pleno sea agradarte y hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Poner nuestra mira en el Cristo, en las cosas de arriba, en esa bendición grande que tenemos en ti, como dice Efesios capítulo 1. Que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con el Cristo. Que lo podamos entender, precioso Espíritu Santo, ministranos, danos esa convicción y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Mis amados,